Está junto a mí Verónica y Aranza, y juntos, como cada viernes, esperamos cuestionar y dar más preguntas que respuestas para ustedes. Hola, Aranza. Hola, Ángela. Hola, Vero. Muy feliz de estar acá de nuevo en el programa. Hola, Vero. Hola, buen día. Bueno, efectivamente, un gusto estar hoy día con ustedes y poder conversar, como hemos dicho, ¿no es cierto?, de distintas temáticas de género. Hoy nos acompaña y conversaremos acerca de los roles y estereotipos, sesgos de géneros que están presentes en nuestra cotidianidad, en las relaciones y cómo éstas se sitúan y perpetúan las desigualdades entre las personas. Y para ello queremos presentarles a una gran compañera de labores que tengo el placer de compartir en el circuito de las universidades. Ella es Carolina Franch, antropóloga feminista, magíster en estudios de género, doctora en ciencias sociales, académica de la Universidad de Chile y actualmente es directora de género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación son políticas universitarias con perspectiva de género, educación antisexista y teorías feministas latinoamericanas. Bienvenida, Carolina. Hola, bienvenida, muchas gracias por la invitación. Esperamos tener una conversación, ojalá grata, en esta segunda capítulo. Me siento muy honrada de la invitación, gracias. Estamos acá hoy día para poder conversar específicamente acerca de los roles y estereotipos. La semana pasada conversamos acerca de los derechos humanos desde la perspectiva de géneros y diversidades, pero ahí también quedó como, no sé, Aranza, Vero, si ustedes comparten, que quedó también como explícito que habían roles dentro de lo que nos planteaba Ana, nuestra anterior entrevistada. Y desde ese punto de vista queríamos partir planteándote, Carolina, que desde la reflexión feminista y estudios de género se han ido abordando las diferencias entre sexo y género, y con ello hemos ido reconociendo que dichas como expectativas o tareas que están asociadas a roles y estereotipos. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo empiezan a cuestionarse estos roles, a presentar la idea de que sexo es diferente a género en una persona? Bueno, hay una larga data de eso, ¿no? De hecho, por eso mismo hay como una fisura entre el término sexo y el término género, ¿no? Y eso antes de que existiera el concepto como tal de género, fue la psicología social, ¿no? Ahí están todos los trabajos de Rollers, Toller y Money, ¿no? Que justamente dijeron, bueno, una cosa es el sexo biológico, nacer con una determinada genitalidad, por llamarlo así, ¿no? Y otra cosa son los roles asociados a esa determinada, comillas, biología o cuerpo o lectura, ¿no? Entonces yo creo que, y ese fue un gran avance porque permitió que justamente género saliera del ámbito de la biología y se localizara en las ciencias sociales, ¿no? Como campo de estudio, un poco a lo Bourdieu, de decir por qué hay que mirar el fenómeno de las relaciones sociales y de las relaciones de poder en tanto cuerpos de hombres y de mujeres en las ciencias sociales y no como un lugar de la biología. Y eso también lo que genera es que ya no pensamos que por determinados roles sean patológicos o anómalos ciertas conductas, ¿no? Entonces, fisurar que los cuerpos de mujeres pueden tener otros roles que no sean, comillas, por ejemplo, la maternidad, es lo que ha posibilitado que las mujeres, por ejemplo, puedan salir de su casa con dificultad, porque el imperio, digamos, de una manera de ver, de pensar, solo asociado biología-cuerpo, sigue siendo muy fuerte, ¿no? Es difícil que una mujer no sea vista en las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, como igual madre. Sabemos que hay mujeres, y sabemos que hay mujeres que no van a querer cumplir el rol tradicional de ese, ¿no? Y cuesta mucho, pero por lo menos conceptualmente las teorías de género permiten esa posibilidad, ¿no? Y lo mismo que los hombres, ¿no? Los hombres es una categoría corporal. Otra cosa es la lectura que hacemos como sociedad para entender ese cuerpo y la asignación de roles y de papeles sociales que les damos, ¿no? La masculinidad, por eso es una diferencia entre lo que es un hombre y una masculinidad. La masculinidad en las sociedades latinoamericanas, en el Chile actual, no tiene que demostrarse, ¿no? Demostrarse con que hacen riesgos, son los proveedores económicos, ¿no? Pero todo eso son papeles sociales,
¿no? Y entonces yo creo que esa pregunta que tú haces es lo que ha permitido justamente cuestionarnos por qué determinados roles se anclan en determinados cuerpos, ¿no? No sé si... Aranza, ¿tú quieres...? Sí, estoy procesando todo lo que acaba de decir Carolina, que es harta información. Claro, efectivamente, digámoslo, un poco se me venía a la mente Judith Butler, pensando en esto de que el sexo también es una construcción social, no solamente el género, porque se hace esa distinción, ocurre que se dice que el sexo es lo biológico y el género es lo cultural. Pero, por ejemplo, Judith Butler cuestiona eso diciendo que el sexo también tiene un correlato de construcción social, porque en el fondo es cómo se está interpretando un cuerpo también. Un cuerpo que incluye ciertas características físicas concretas, ciertos genitales, y eso es leído como todo esto, como en sí, es definido como mujer. Claro. Pero qué importante es, repensar de dónde es que surgen esas categorías, por qué se categorizaron los cuerpos en un principio, y que de hecho es bien desafiante también cuando esta lógica está tan inmersa en el pensamiento binario y la división sexo-género y sexo igual biología. Claro. Lo que pasa es, mira, ahí lo que tú dices es sumamente importante, ¿no? Todo esto son arbitrariedades finalmente, ¿no? O sea, cuando tenemos un cuerpo naciente, ¿no? Una guaguita, son arbitrariedades que dice, bueno, si tiene pene o micropene, no sé qué, o sea, va a ser hombre, vamos a designar una categoría, hombre-mujer, dependiendo de una arbitrariedad de tamaño, en este caso, de una genitalidad, ¿no? El tema es, y eso es lo que dice la Butler, que es una discusión súper teórica, súper interesante, que es cómo nosotros vamos definiendo y poniendo en carriles que funcionan como determinaciones para toda la vida. Y eso es muy complejo, porque evitamos justamente que los cuerpos desarrollen potencialidades de fluir en sexualidades, en otras corporalidades y en otros roles, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado el estereotipo de género. O sea, cuando a mí alguien me define desde pequeña, ¿no? Son cosas que hay que pensar en culturalmente, ¿no? O sea, yo todavía no hablo, pero me han puesto aros de perla, ¿no? Y digo aros de perla porque es la tradición cultural en Chile, ¿no? Esa definición de aros de perla o de aros de cualquier va a marcar cómo me van a llamar y atender, cómo me va a mirar el resto de la gente por mucho tiempo, antes incluso que yo pueda definir, entender quién soy, ¿no? Y eso ya entra en un sistema binario. O sea, cuando nosotros hacemos, y eso no significa que no haya que hacer aros a los sujetos, sino que hay que generar que estos patrones culturales que tenemos tan arraigados pueden ser sumamente perversos en el momento que estamos hoy día, ¿no? Estos colores, nunca en el planeta Tierra hasta ahora habíamos tenido tanta como dualidad, binarismos con el tema de rosado y celeste, ¿no? Y eso es muy marcador porque yo creo que justamente lo que hace es colocar nuevamente la dicotomía del género. Y además, si a eso lo pensamos, que todo lo que es rosado tiene un impuesto, o sea, el coche rosado, hay estudios en Estados Unidos, o sea, además los estereotipos de género ayudan a un capitalismo y de venta de esos productos, porque entonces si yo compro el coche Disney rosado porque tengo a una mujer pequeña, infante, me va a costar más caro que el coche gris, ¿me entienden? Entonces, además, el capitalismo ha localizado esa dicotomía tajante de género, se asienten los estereotipos de género y los reditúa económicamente. Entonces yo creo que hay que ir desarmando esas lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajábamos con mujeres que decían, estábamos en mi trabajo, ¿no? Entonces era el Día de la Madre y salió el jefe, ¿no? Y decía, ¿hay alguna madre acá? Porque necesitamos llevar madre, ¿ah? Y nadie levantó la mano porque no había ni una madre. Ay, entonces aquí no hay mujeres. Se dio vuelta. Qué terrible. Entonces, quiero decir, esas son prácticas cotidianas. Entonces, mujer no es igual a maternidad. Y el imperativo que me ponen a mí, comillas, como un cuerpo de mujer, se adosa a eso, ¿no? Y eso va teniendo consecuencias a lo largo de la vida, de los ciclos vitales, en las instituciones médicas, jurídicas, políticas, laborales, que van como coartando, por medio de los estereotipos de género, las posibilidades de libertad y elección de los sujetos sociales. Claro, qué importante lo que dices ahí, Carolina, porque
a veces uno lo ve en cosas tan concretas, como tú decías, los aros de perla, el rosado, el celeste, que van binarizando ahí, digamos, y la separación entre lo que es ser hombre y ser mujer. Y pienso que socialmente a veces se identifica como muy inocuo, como ya, pero ¿qué importa, no es cierto, hacer esa separación o por qué no podría existir? Y yo creo que ahora tú un poco aludes también a las consecuencias y los efectos que tiene esa separación, que a ratos pareciera solo una separación, ¿no es cierto? Como, ¿por qué esto podría alcanzar niveles de violencia? Tú decías algo incluso más perverso, que es un salto que no es tan evidente, pienso, para algunas personas, que de hecho dirían como, bueno, pero ¿cuál es el problema que se piense que las mujeres van a ser madres? ¿Me explico? Uh-huh. Vero, tú querías... Sí, quería comentar, y que me llama mucho la atención lo que hablaba Carolina, también pensando en los niños, niñas, niñes, en lo difícil que debe ser, además, como tú hablabas un poco del tema social, de que para ese niño o niña está impuesto que es niña. ¿Qué pasa si yo me siento niño? ¿Cómo expreso, en la dificultad además de la pequeñez de esa persona, ¿cierto? ¿Cómo expreso que yo no me siento de una forma, que me siento de otra forma? ¿Cómo en el fondo, desde uno en el rol de mamá, digamos, también entender y abrir caminos para que las personas puedan ser más flexibles cuando un niño te dice, oye, yo no me siento niño, me siento niña? Claro, ahí nos presentamos como en estas como contradicciones o complejidades de asumir un determinado lugar, espacio, ¿no? Pero yo te diría, voy a contestar tu pregunta, pero yo te diría, esto es terrible en algo mucho más cotidiano, ¿no? O sea, yo pienso, hoy día era el día de la planta. Antes de venir para acá tuve que ir al colegio de mi hija. Yo no voy mucho a los colegios en realidad, porque salgo siempre con la paranoia, ¿no? La institución educacional, en vez de permitir ampliar las mentes, trabajar con la diversidad, lo que hace es dicotomizar y disciplinar, ¿no? Entonces la planta. ¿Y cómo se llama la planta? Porque yo le puse la planta. Y tenía un nombre, digamos, DJ. A la planta le gusta, ya, pero ¿es hombre y mujer? La primera pregunta que me hace la educadora, ¿es hombre o mujer? ¿Por no, qué? Es que ¿por qué? O sea, quiero decir, la diversidad en las cosas, ¿no? Entonces, DJ le gusta escuchar música, no sé qué, y era una complejidad para esa educadora no tener una definición en términos de si era hombre o mujer. Era una complejidad. Mi hija tenía, el lunes es el día del libro. Tienen que personificarse con un libro, ¿no? ¿Por qué mi hija, mujer, tiene que ir vestida de algún tipo de niña? O sea, también puede ir vestida del Principito. Y eso no significa que tenga un problema con su identidad. Significa que nosotros hemos elaborado una trampa a nivel educacional que no permite... O sea, cuando yo iba al colegio en los años 80, mi colegio era solo de mujeres. Y yo podía ocupar papeles de hombre y de mujer. Y nadie cuestionaba si yo era o no, ¿me entiendes o no? Entonces claro, creo que con la modernidad hemos tenido un problema porque lo que generamos es una división más grande y binaria. Porque yo puedo transitar en un papel, o quiero decir, no por pintarme las uñas voy a ser mujer femenina. También me puedo pintar las uñas y sentirme súper hombre, ver fútbol, ¿me entiendes? Entonces lo que quiero decir es, hemos a veces retrocedido en hacer un binarismo más grande. Y con respecto a tu pregunta... Espérame un segundo, sí. Carlos, que vamos a ir a una pausa. Ya. Y después continuamos y me contestas la pregunta y seguimos hablando. Súper interesante. No, hablando todo el rato.
pasan las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica, transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, 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 millones de alma en su cuenta, millones de represa en la tierra. Ya estamos de vuelta con Género en Disputa, junto a Verónica Negme, Ángela Morales y Aranza Riquelme. Bueno, estamos conversando con Carolina Franch, académica de la Universidad de Chile, antropóloga, magíster en estudios de género, doctora en ciencias sociales, y estábamos conversando acerca de los estereotipos y roles de género. Y más que nada estábamos centrados, y Carolina nos estaba haciendo una potente intervención acerca de cómo se ha ido complejizando el binarismo en nuestra sociedad, dado los impactos que tiene, sobre todo en las relaciones que vamos construyendo. En ese sentido, yo quisiera de retroceder un poquito y preguntarte qué entendemos por binarismo, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando que todavía no les queda como claro qué es el binarismo, qué vamos a entender por binarismo y por qué se ha ido complejizando y por qué construimos en nuestras relaciones estos como polos que tenemos, y de ahí tu ejemplo que dabas hoy día en la mañana, que si la planta era hombre o mujer, ¿no? A ver, no voy a hablar teóricamente, no porque los quienes nos escuchan no puedan entenderlo. Yo creo que quienes nos escuchan son tremendamente inteligentes, pero para hacer algo sencillo y no entramparnos en discusiones teóricas de larga data, el binarismo finalmente es una trampa que ha puesto Occidente para separar profundamente lo que se ha entendido como cuerpos de hombres, cuerpos de mujer, asociados a la feminidad en los casos de los cuerpos de mujer, y a la masculinidad en los cuerpos de hombre, ¿no? Entonces, si tú naciste con un pene, te vas a denominar hombre y vas a tener que tener los roles de la masculinidad. Si tú naciste, comillas, con una vagina, te van a llamar mujer y tendrías que redesarrollar los roles y los papeles asociados a la construcción de la feminidad. Y eso es como se separa tanto de tal manera tan radical que le llamamos binarismo, donde no hay cruces ni fluidos entre esas identidades, cuerpos, localizaciones. Por ejemplo, en términos concretos, ¿no? Yo soy Carolina, me pusieron un nombre de mujer, tengo un cuerpo, una genitalidad asociada a ese sexo, ¿no? Y se demanda de mí, dependiendo del ciclo vital en el que esté, pero tarde o temprano llegar a ser madre, y la buena madre no es cualquier cosa, sino que tengo que tener hijos, ser preocupada, ser sacrificada, poner mi tiempo a disposición de los demás, etcétera. Y con los hombres, y aquí quiero dar un ejemplo, porque creo que siempre sirven mucho los ejemplos, ¿no? Trabajábamos con un taller de hombres jóvenes, ¿no? Y la masculinidad, cómo se crea, cómo se pone en escena,
la masculinidad es muy dramática porque tiene que ser en contradicción, ¿no? No soy niña, no soy un bebé, no soy homosexual. Y como es una masculinidad y una identidad que se afirma desde la negación de estar todo el rato diciendo lo que soy, pero no sabiendo lo que soy, genera un drama. Entonces, por ejemplo, hablábamos con el taller de jóvenes, nos decían, bueno, yo tuve que quedar raja curado. Y le decía, ¿por qué? Porque si no, no soy lo suficientemente hombre, ¿no? Entonces, la hombría, la masculinidad, tiene un patrón de riesgo. O sea, si no sobrepaso un riesgo, no soy hombre. Otro chico nos contaba, ¿no? Decía, pucha, yo me tuve que ser infiel. Él ocupaba la palabra, disculpen, voy a ocupar para ocupar su lenguaje. Me tuve que cagar a mi polola. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que mostrar que me puedo agarrar a muchas minas. Entonces la masculinidad tiene patrones bien perversos para poder decir que lo que es él, ¿no? Y muchas veces los jóvenes hombres no quieren seguir esos patrones, pero el costo de no seguirlos es tremendamente complejo. Nuevamente, porque tenemos un estereotipo de masculinidad vinculado a la agresión, vinculado al riesgo y vinculado como a la fortaleza y la infidelidad. Y lo que yo les digo a ellos es que nosotros podemos crear otras construcciones de masculinidad, afectivas, el problema es el estereotipo que nos encasilla y lo mismo para la feminidad. Escuchaba ya no con talleres de mujeres jóvenes, ¿no? Sino que ya con madres primerizas. Una mamá tenía un problema, y era una angustia. Decía, encontré un tiempo para mí, puedo ir al gimnasio. Y decía, qué bueno, genial. Me decía, no, es que me siento súper culpable porque significa que yo tuve que poner a mi hija, decía el nombre, ¿no? Tuve que poner a mi hija en el taller de huerto. Entonces ese día la saco más tarde del colegio. ¿Y cuál es el problema? No es que yo debería estar con ella. No, el problema no es ese. El problema es que tenéis que estar bien. Pero el imperativo de ser buena mamá, sacrificada y todo, porque cuando ella conversaba con sus amigas, decían, y no estáis con tu hija, que es tan chiquitita, pero es ahora. Y decía, pero es que necesito un espacio para mí. Entonces las propias mujeres eran condenatorias con ese espacio personal para esa mujer. Y porque ahí está el estereotipo funcionando en qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer. Cuéntanos, Carolina, en ese sentido, porque es muy demandante y desgastante tanto para en lo femenino y en lo masculino estas complejidades que nos va comentando, ¿no? Porque es un permanente estar respondiendo a las expectativas, ¿no? Entonces, desde esa complejidad y contradicciones que se producen, o sea, tú nos comentabas que la masculinidad se va construyendo en forma de negación de lo que no soy, etcétera. Entonces, también hay una estructura de que nos habla de lo heteronormado, de que solo las relaciones pueden ser entre hombres y mujeres, esta misma limitancia de que los cuerpos tienen que fluir solo hacia un lado y no hacia otro, cómo eso también nos va limitando en las propias expectativas de estos estereotipos, ¿no? O sea, bueno, eso yo creo que, claro, cuando tenemos este binarismo, como decíamos antes, lo que no nos permite es generar creación y creatividad de nuestros cuerpos y de nuestros deseos. Aquí no queremos hacer la apología de la fluidez total, pero Freud dijo, ¿no? Somos el perverso poliformo, pero era justamente porque nosotros somos cuerpos deseantes. Cuerpos deseantes, y el deseo no tiene un ordenamiento binario, el deseo fluye, a mí me gusta esa persona, y no es malo, o pensemos en gustos culinarios, ¿no? No pasa nada que alguien sea más dulce o más salado, son gustos, son sabores, son texturas, son productos, ¿no? Lo que hay que hacer es comer, aquí es lo mismo, ¿no? O sea, cuando el deseo se fragmenta, se disocia, ¿no? No nos permite a nosotros como sujetos sociales entender que lo que me gusta de esa persona es la persona y no cómo está vestida o cómo es que desarrolla su estereotipo de género. Entonces yo creo que ahí la diversidad sexual y las disidencias lo que están haciendo es justamente volver a decirnos, nosotros tenemos una capacidad de desear a sujetos sociales, no si son hombres o mujeres, y yo creo que esa es una gran lucha y demanda de un grupo social que nos está diciendo, bueno, hay que pensar en romper con ese deseo segregado,
segregado, ¿no? Y está la posibilidad, y la adolescencia, cuando nos dicen a nosotros la adolescencia, es el momento de la vida de jugar, de fluir, de conocer. Bueno, ¿por qué no podemos conocer otro deseo, otros cuerpos, otras... y eso es lo que se está posibilitando ahí, las disidencias nos están enseñando en eso, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo toda la vida fui heterosexual, pero ¿por qué fui heterosexual? ¿Porque en realidad había que hacerlo? ¿O porque yo en realidad mi deseo se engarzó en ese otro cuerpo distinto a mí? ¿No? Entonces yo creo que es como lo mismo, antes como todo el mundo se casaba, bueno, ahora se convive, se tiene hijos fuera del matrimonio, son otros patrones culturales que se abren, y yo creo que eso es interesante, tenemos que pensar que hay otras formas de vivir la sexualidad que no es la heterosexualidad. Sí, ahí quería agregar algo o complementar, porque creo que has dado cuenta de esta tendencia que existe a disciplinar los cuerpos y a normativizarlos, porque efectivamente el estereotipo lo que hace es encasillar a la persona, y cuando se sale de esa casilla nos escandalizamos, surge la violencia, la agresividad, el rechazo. Y pensándolo muy concreto, tú hablaste de lo femenino. Las mujeres tienen que sentarse de determinada manera, de piernas cruzadas, porque si están, digamos, con las piernas abiertas, eso se recrimina, se reprocha, hay un reto a la niña que no se sienta, digamos, con las piernas cruzadas. Pensaba en específico en ese ejemplo porque a los hombres, cuando se sientan con las piernas cruzadas de niño, también empiezan los comentarios, que es gay, o afeminado. Oye, exacto, eso no corresponde. Entonces, creo que es importante puntualizarlo, porque es cuando se empieza a normativizar como se tiene que ser, es que también aparece la burla, el bullying, la violencia, y es lo que hace que hoy en día existan asesinatos a personas de la comunidad LGBT por vestirse, digamos, como no corresponde. O sea, un hombre vestido de mujer lleva a que pueda, digamos, quedar expuesto a una violencia y que en el fondo parte de un estereotipo, pero que va escalando a ese punto. Es que estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que el estereotipo de género son camisas de fuerza. Son enyesamientos. Creo que hay que poner, o sea, como son ortopedias que no dejan libertad ni de expansión, ni de movimiento, ni de pensamiento, ni de acción. Por eso los estereotipos de género son perversos. Para hombres, para mujeres, para disidencias, para todo el mundo. Lo que habría que hacer, por eso hay que sacar los estereotipos de género, hay que hacer una lucha por sacar esos estereotipos de género, porque son los que cortan la libertad, ¿no? O sea, piensen cómo significaría estar enyesada, ¿no? O sea, no podríamos movernos, ¿no? Cuando uno está enyesada de un solo órgano, la dificultad de movimiento es inmensa. Imagínense en una camisa de fuerza donde no hay libertad de movimiento. Eso para mí son los estereotipos de género. Y entonces justamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que lo que hacen es que, además de hacer eso, de que nos fisuran, nos ponen como un imbunche, si nos vamos a la literatura chilena, al imbunche que está todo cosido, que nada, en vez de expandirnos como seres sociales, nos cierran, y además tienen el impacto de generarnos violencia a nosotros mismos, y nosotros mismos generar violencia a las otras personas, ¿no? Me acordaba de una película de Judy Foster, que estaba en un bar, era una mujer sola, que estaba tomando sola en un bar, que no estaba vestida decentemente, y claro, ¿cuál fue el problema que ella tuvo? Le recomiendo la película, se me olvidó cuál es, pero... y recibe violación. O sea, frente al salirse del estereotipo de género, tenemos un castigo social. Entonces, el castigo, claro, en este caso es muy perverso, o lo que tú decías, no, violencia, asesinato, pero el castigo de esa mujer que yo decía antes es que se quedó sin su grupo de amigas y con una profunda angustia. O ese sujeto varón joven que en realidad, comillas, se cagó para mostrarle a los otros, a sus pares, a sus amigos, que en realidad él sí es varón. Entonces son lugares son domicilios, piensen que eso es lo que portamos toda la vida, son domicilios poco agradables para vivir. El género tiene que pensarse como un espacio de habitabilidad afectiva. Y eso es lo que, por eso es tan importante hablar de estos temas. Y por eso es tan importante que a los niños, niñas les abramos la posibilidad de pensarse cómo quieren ser ellos niñas o niños. O sea, cuando yo les digo a mis hijos, cuando yo trabajo con jóvenes en los colegios, es justamente para pensar en salir del yeso. En salir del yeso. Ese es nuestro horizonte político.
Cuando nos hicimos perspectiva de género, en realidad es para hacer una calidad de vida más digna y más gozosa. Porque yo lo que veo es que ni los hombres jóvenes lo están pasando bien, ni las mujeres adultas lo están pasando bien, ni los papás cuando dicen, oye, es que fui un papá más cuidadoso, estoy ahí, me quedé, dejé de optar por una pega más grande, o me perdí el viaje tanto, ay, que soy pavo, ¿cachai? Vaya a hipotecar tu trayectoria académica o tu trayectoria laboral por tu hijo, si en realidad no es necesario. No lo sé. Son negociaciones internas, o lo mismo que uno, como, ay, vaya a preferir tu cuestión profesional en vez de ser la mamá ahora, después se va a pasar el tiempo volando, y tus hijos van a crecer y no te van a haber visto nunca. ¿Cómo que no me van a haber visto nunca? Si yo paso con ellos, ¿cachai? Pero fui a un congreso y los dejé una semana, ¿entienden? O sea, somos muy condenatorios, y los estereotipos de género han permitido esas condenas. Sí, pensaba un poco, Caro, también el tema de la salud mental. Porque finalmente perpetuar y reproducir estereotipos tiene consecuencias desde la niñez hasta la adultez, digamos. Y finalmente es un poco lo que tú decías, que como las normas sociales, ¿no es cierto?, se entornan en lo que se espera de los niños, adolescentes, ese estereotipo o de lo que se espera queda como arraigado, ¿no es cierto?, desde la adolescencia, y tiene consecuencias negativas a nivel de salud mental, porque tampoco tú sabes cómo pararte frente a lo que decías tú, a debatir. A decir, oye, yo también tengo derecho a hacer esto, o prefiero esto otro, porque el constructo social te impone que tiene que ser así, cuando nunca debiera ser así. O sea, tú debes tener el derecho o la libertad de poder decidir si para ti esto es correcto, sin sentir la culpabilidad de que por qué la dejo, por qué no lo dejo, o en realidad, finalmente, por qué tener como esa idea de que dejo algo de lado por mi hijo, sino que en realidad también es, así como el niño se va desarrollando, tú también te tienes que ir desarrollando, pero a nivel de salud mental es súper importante, porque finalmente todas esas cosas o estereotipos, finalmente lo que hace es que te va en el fondo limitando a ti. Claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y yo creo que, pero no solamente salud mental. Bueno, ahora está muy de moda el tema de la salud mental. Yo comparto eso, pero yo creo que es salud de vida, salud de goce, o sea, un bienestar. Es bienestar. Por eso quiero decir yo, porque si no, como nuevamente patologizamos. Entonces, claro, yo creo que es como yo, como persona, tengo la capacidad creativa, no tengo juzgamientos, no tengo moralidades, que no solo son del orden religioso, moralidades que a mí me constriñen, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo la educación es tan importante, la salud es tan importante. Por ejemplo, pensábamos con sujetos disidentes, ¿no?, para tener una atención de salud pública más gozosa, ¿no? Mirábamos, hacíamos etnografías de pacientes, ¿no? Uno se sentaba y, claro, te leían como mujer. Y el ginecólogo decía, ya, te aseguro que tú ya empezaste tu relación, tu tema consexual, entonces pastilla. Pero no le he preguntado a esa persona qué tipo de sexualidad lleva, heterosexual, no heterosexual, ¿por qué pastilla? Además, las pastillas es como para prevenir el embarazo, pero no me previene de las enfermedades. Entonces, lo primero que yo diría es una escucha atenta en la vida, con los profesionales que nos desarrollemos. O sea, voy a un ginecólogo, con lo difícil que es el acceso al ginecólogo. Me siento con una persona y ya da por sentado, sin haberme preguntado, solo por la lectura corporal, solo por el estereotipo de género, dice pastilla anticonceptiva. Cuando en realidad lo que me tiene que decir es, hola, ¿tienes relaciones sexuales? ¿Qué tipo? ¿Son heterosexuales? ¿Tienes miedo? ¿No has tenido? ¿Me entiendes? Eso nos invita a generar la posibilidad de habla y diálogo. Y hay, así, lo mismo que los profesores, las profesoras, los padres, yo sé que esto cuesta porque nos pone en un lugar complejo. Por supuesto que es más fácil decir tú eres hombre, al ser hombre eres masculino, y al ser masculino te vistes con blue jean, ¿no? Con blue jean y polera azul. Por supuesto que es más fácil. Pero hay que abrirse a la posibilidad. Nuestros hijos son potentísimos y los estamos enyesando con estereotipos de género. Y eso no tiene nada que ver si después desarrollan sexualidades o no diversas, profesiones o no. ¿Me entienden? Entonces, el estereotipo de género solo implica mal vivir. Estoy
que me explota la cabeza. De acuerdo. Porque tengo así como muchos temas que devienen de estas complejidades y tensiones. No sé, estaba pensando mientras tú hablabas, rememorada de cómo, de la violencia, ¿no es cierto?, cómo se va reproduciendo, cómo el hombre tiene que reafirmar a través de la violencia su masculinidad, por ejemplo. Pensé también en el rol de las universidades, en la formación de profesionales. Está en ese boom de explosión, pero quisiera detenerme en ese boom, en algo que tú decías que como sociedad estamos que tenemos que habitar, ¿no? Habitar afectivamente. Y desde ahí, entonces, remirarnos, repensarnos, y está muy en boga que todo el mundo habla de deconstruir la masculinidad, de construir lo femenino, de construir lo maternal, etcétera. Pero yo creo que poca gente comprende de qué se trata de construir, remirarse, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto de el resituarse, el darse posibilidades finalmente? Wow. Yo diría que aquí yo quiero enormemente a mi papá, a mi madre, a mi abuela y a las antecesoras que siguieron adelante, ¿no? Pero acá yo creo que tenemos que desaprender lo que nos enseñaron. Con todo el cariño, digamos, ¿no? Con todo el cariño de la vida, del mundo, hay que desaprender. Y ellos no es que lo hayan hecho por maldad. Ellos enseñaron lo que pudieron, con lo que se podía, con lo que se tenía, con la afectividad que se podía, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento de desaprender, no para destruir. Cuando uno dice deconstruir, yo sé que a la gente le dice ay, ¿qué? Y significa que cuando me deconstruyo, ¿por dónde me paro? La pregunta que tú me hacías, ¿no? Es como que si uno se quedara sin nada. No, uno se queda con toda la vida por delante. Eso es. Y tenemos la posibilidad de o seguir reproduciendo un error o seguir cometiendo errores en función de una mejor vida y no para reproducir porque es como las pantuflas que nos gustan, ¿me entiendes o no? Porque es lo más cómodo, lo más fácil, lo que tenemos ahí, pero en realidad son feas, nos cargan, jamás saldríamos a las fiestas con esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir cometiendo errores en la crianza, en la identidad personal, en las relaciones sociales y afectivas que construyamos con los sujetos sociales, pero yo creo que es súper importante darse una pausa. Pienso como en los accidentes de avión, que dice, primero se pone la mascarilla usted y después se la pone al resto. Como hay que respirar, hay que nosotros tomarnos ese tiempo para decir, ese oxígeno, esa entrada de decir, quiero hacer otra cosa. Después de que me tomé esa mascarilla, decir, bueno, y preguntarnos cosas súper cotidianas. ¿Qué pasa si en la mesa no le sirvo el trozo más grande ni primero al hombre? O sea, hay que partir, no se olviden, que Rosa Parks, una joven que dijo no al ceder a un asiento en el autobús de Alabama, hizo que todos los ningún negro tomó el autobús en Montgomery durante un año, quebraron por esa cosa de Rosa Parks. Y eso hizo que los negros y las negras pudieran tener el derecho a voto en 1964. O sea, no pararse de un asiento. Entonces quiero decir, cambiar las posiciones de la mesa, cambiar el cómo tratamos a la gente, que el niño tiene que ser fuerte, varón, porque tú eres solo varón, y que las niñas tienen que quedarse o juegan menos porque tienen que quedarse armando los calcetines, ¿me entienden? En esos actos cotidianos, la revolución está en la cotidianidad, en lo más pequeño. Entonces, en mi casa, y eso es lo que yo también voy al colegio, ¿no? Les digo, mira, a mí me parece súper bien, tienen que saber leer, escribir y todo, pero también los dos tienen que saber hacer sus camas. Los dos tienen que saber hacer y doblar sus poleras, porque quiero que hombre y mujer, cuando tengan una casa, la puedan llevar bien, porque es calidad de vida mantener un hogar. Quiero que los dos aprendan a leer, quiero que los dos aprendan a jugar, quiero que el viaje no esté condicionado si tú eres hombre o mujer, padre o hijo, ¿me entienden? Entonces, eso es la cotidianidad desde la infancia, desde los juegos. No, por eso decía antes, ¿no? O sea, comprar una pelota de fútbol, no, hay pelotas de fútbol. Tampoco tengo que obligar a la mujer. No, hay pelotas de fútbol, están ahí a disposición. Hay que hacer las camas. Hay que leer. Hay que enseñar princesas y también hay que enseñar a escalar cerro, ¿no?
hay que usar rosado, morado. O sea, mi pareja actual, que es el padre de mis hijos también, se puso el otro día una polera morada, ¿cachai? O sea, ni te imagináis que uno piensa, oye, pucha, son gente que tiene educación, ¿no? Ni te imagináis la cantidad de tonteras, de chistes que le hicieron por una polera morada. Entonces, no estamos tan avanzados. Hay un montón de avance, claro que sí, pero no estamos tan avanzados. Bueno, ahora interesantísimo donde hemos ido avanzando y reflexionando y profundizando. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con esta interesante conversación. Te dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo ir. Lo vi venir, lo vi venir, eras muy bueno para mí, lo vi venir. Llegaste y tocaste en mí lo que no conocía. La vida nos separa así. La despedida, la despedida. Prenderemos fuego al cielo. Nadie ilumina mis ojos como tú. Y aunque estés tan lejos del cielo, que está arriba mío es el mismo donde estás tú. Enciéndeme, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. No sé de ti, no sé de ti. ¿Cómo te dejo dejarme? No sé de ti. Y sin dormir, y sin sentir más que esta lujuria doliente, no sé de ti. Llegaste y tocaste en mí lo que no conocía. La vida nos separa.
Ya estamos de vuelta con Género en Disputa, junto a Verónica Negme, Ángela Morales y Aranza Riquelme. Ya estamos de vuelta en una interesantísima y potente conversación hoy con Carolina Franch, nuestra invitada, directora de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con Aranza y Verónica hemos tenido una grata conversación con ella. Estábamos hablando de lo difícil que es poder cambiar nuestros hábitos, nuestros estereotipos, nuestras creencias y roles. En ese sentido, revisábamos cuáles son, por dónde partir, ¿no? Entonces Carolina nos da como tips de lo cotidiano que puede ser, como reordenar la mesa. Yo pensaba en si tienen mesa rectangular o cuadrada, cómprese una mesa redonda. No sé, en ese tipo de cosas, como cosas tan cotidianas y tan simples que uno puede hacer. Pero también en la pausa conversábamos de cosas ya más estructurales, de, por ejemplo, cambios en el currículum de la educación secundaria, por ejemplo, parvularia, esto que se ha discutido últimamente a propósito de la ley integral de violencia contra la mujer, de la educación no sexista, por ejemplo, que ahí hay un interesante planteamiento de cómo abordarlo desde la educación. A propósito de nuestro rol, que todas trabajamos en universidad, cómo hacemos la formación de nuestros profesionales, etcétera. En ese sentido, no sé, estaba pensando en cómo esto nos va generando desigualdades, porque esta discusión, por ejemplo, de los estereotipos, yo pensaba que finalmente nos sitúa en distintos lugares. Ya hablábamos que el binarismo nos propone que algunos tenemos ciertas expectativas, esperan ciertas cosas de nosotros, etcétera. Entonces, en ese sentido, igual nos pone en ciertos lugares, de algunos de privilegio, otros de opresión o subordinación. Entonces, en ese sentido, quisiera como para ir como sintetizando lo que hemos conversado, cómo esto desencadena desigualdades, violencia, como mencionaba Aranza hace un rato. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos, cómo los estereotipos, tú hablabas de una camisa de fuerza, por ejemplo, cómo eso también genera desigualdades entre las personas? Es que yo creo que cuando uno porta una camisa de fuerza constantemente, seas hombre, mujer, te sientas femenina o masculino, ¿no? Yo creo que esa es una buena metáfora, porque efectivamente no hay potencialidad de expansión. No puedes reapropiarte de tu cuerpo, no lo conoces, solo lo enyesas, solo lo atas, sabes cómo atarlo, no sabes cómo usarlo. Entonces yo creo que por eso es tan buena la metáfora, que no la había trabajado nunca, pero lo de la camisa de fuerza o del enyesamiento es justamente porque lo que hace es solidificar y robustecer el corsé. Entonces el estereotipo no nos sirve para la libertad, para generar nuevas maneras alternativas de construcciones de feminidad, masculinidad. No permite ver a otros sujetos, somos como robots enyesados, ¿no? O sea, estamos todos enyesados, hombres, mujeres, niños, adultos. Entonces yo creo que cuando uno trabaja una sociedad desde los estereotipos de género que enyesa, solo fabrica obstáculos y barreras, ¿no? Pero somos personas y tenemos la posibilidad de no estar enyesados. Yo creo que eso es lo que hay que ir trabajando, y se puede trabajar, como tú decías, ¿no? Desde un currículum, desde pequeños actos cotidianos de crianza, desde educación afectiva con los propios pares, se puede trabajar con... yo creo que, bueno, quiero recomendar, se llaman... Ay, me voy a acordar, perdón, pero son un grupo para niños y niñas
que está súper interesante lo que se dicen en canciones. A veces las canciones también hay que salir del lenguaje, ¿no? A veces, claro, nosotros estamos hablando, yo creo que esto ya es un gran logro, hablar en programas de radio, llegar a otras personas, no tan academicistas, no estar solo en la lectura individual, sino pensar en maneras de debate colectivas, conversadas, co-creadas, ¿no? No individualmente, ¿no? Entonces creo que también hay que ampliarse a otros formatos de escucha y a otros formatos de recepción. Entonces me voy a acordar de este grupo infantil, que creo que es un súper buen lugar para desarmar estereotipos de género. Me voy a acordar, ¿ah? Pero creo que ahí vamos encontrando lugares, caminos. Bueno, yo, ya que estamos un poquito como ya en el cierre del programa, yo me quedo harto con esta lucha a la resistencia que existe al cambio y la necesidad de repensar y permitirse flexibilizar en esto tan rígido que aparece. Tú hablaste harto, Caro, del tema de, digamos, esta resistencia que a veces hay y la comodidad incluso que implica permanecer en un lugar, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, mi hijo es niño, es hombre, entonces le compro esta ropa, como que también te pautea un poco el camino a seguir, el paso a paso. Y creo que es todo un trabajo y todo un desafío pensar las cosas distinto, porque es incómodo cambiar, es incómodo. Tú decías el ejemplo que me dio risa porque creo que es muy fidedigno de la realidad, el ejemplo de ¿qué pasa si esta vez no le pongo el plato con más comida al hermano mayor, hombre, y el último a la hermana mujer, chica, por ejemplo? ¿Qué pasa? Y efectivamente no pasa nada. Eso es lo más divertido de todo, que no pasa nada en términos que... pero sí tiene un impacto, que es demostrar que no pasa nada. No sé si me doy a entender, porque en el fondo no se acaba el mundo, no hay una catástrofe, y que quizás hay mucho miedo también detrás, no sé, imagino, quizás como un miedo transgeneracional también, como a propósito de tanta violencia que ha existido como en temas de mantenerse en un lugar. Pero efectivamente no se acaba el mundo si es que cambiamos estos pequeños detalles, esta cotidianeidad, pero sí tiene un impacto impresionante en permitirnos, tú dices, un bienestar a largo plazo y ser más libres como seres humanos. Sí, yo quería agregar que pensaba un poco lo que decía Ángela, que efectivamente la conversación súper constructiva, nutritiva, y decirle a las personas que hoy día nos escuchan que depende de cada uno ir generando estos cambios a través de acciones diarias que podemos realizar y ir avanzando desde la flexibilidad, como decía Aranza, y también desde el bienestar personal, familiar, de las personas que queremos, que tenemos al lado. No cerrarnos a las posibilidades de apertura que hoy día existen. O sea, efectivamente, también concuerdo un poco lo que decía Aranza, lo que decía Ángela, lo que decía Carolina. Venimos de constructos sociales súper rígidos, en donde hoy día tenemos la posibilidad, si efectivamente nadie nos enseña, es lo que vamos viviendo cada día, es ir abriendo esas posibilidades de darle, ¿no es cierto?, a nuestra familia, a los hijos, o ir transmitiendo un poco esta información, porque de repente tampoco existen espacios, y me siento súper afortunada de que estemos con este programa también, porque podemos generar espacios de escucha, de que de repente si alguien está en su casa escuchando este programa y se siente solo, no entiende, no sabe qué hacer, por último saber que también es normal, que efectivamente no tenemos por qué hacer acciones que están estipuladas, estigmatizadas. Tenemos todo el derecho y la oportunidad de ir cambiando sin sentirnos culpables de lo que hacemos. Entonces yo creo que es súper importante generar estos espacios que nos permiten ir hablando de lo que pasa cotidianamente, y eso es súper importante. Bueno, te queremos dar las gracias, Carolina, por esta tremenda mañana que nos has brindado con este tema. Interesantes reflexiones, ejemplos, nos has dejado... Vuelvo a decir, me explota la cabeza con tantas ideas. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder seguir profundizando. Se abren tantas aristas, ¿no?, con esta conversación. Quisimos tocar este tema en el segundo capítulo porque aquí está la base, creemos nosotros, como para otros temas. Aquí está como la estructura de muchos otros temas, ¿no? Tú bien lo decías, esta es la camisa de fuerza finalmente
que va definiendo un montón de otras desigualdades, el origen de las violencias, por ejemplo, o parte de ellas, etcétera. Entonces, por eso lo pusimos como segundo tópico interesante, ¿no? Así que te queremos dar nuevamente las gracias. Gracias Aranza, gracias Vero, gracias a todos los que nos escuchan. Hoy solo quería decir que me acordé, Wipes Club. Vean, escúchenlo, Wipes Club. Eso. Y bueno, gracias a ustedes también. Increíble que te acordara ahora en el último minuto. Sí, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, obvio. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes en este mismo horario a las 11 de la mañana en Género en Disputa. Chao, que estén bien. Chao. Adiós.